Desde la condición posmoderna de Lyotard, pasando por la sociedad postindustrial de Bell hasta la sociedad de la información de Frederick Maglup, desde Marcuse hasta Habermas, parece que hay un común acuerdo entre diferentes corrientes de la sociología, la filosofía, la economía contemporánea, que aseguran que el capitalismo ha cambiado radicalmente desde el siglo XIX y particularmente los posmodernos plantean desde que ya no hay fábricas sino empresas, hasta que ya no hay mercancías sino que el capitalismo vende servicios y quiere comprar acciones como plantea Deleuze, hasta que hay una nueva clase que son los tecnócratas, fruto de las dinámicas específicas, particulares, que suponen una ruptura en el proceso económico del capitalismo, del sector cuaternario de la economía, de la ciencia, de la tecnología y de la industria del entretenimiento. Asimismo, aseguran que sectores como el sector inmobiliario, la especulación de capital ficticio en el mercado de las acciones, en la bolsa de valores, suponen nuevas modalidades económicas que junto a las bitcoins y a otras actividades económicas se consideran como evidencia de que vivimos en lo que Habermas llama capitalismo tardío, en lo que Lyotard llama la sociedad postindustrial, en esa sociedad en donde ya no hay proletarios, en donde el capitalismo se ha vuelto un modo de producción en el que todas las personas trabajan desde sus hogares y cada quien es su propio jefe, en donde ya no hay lucha de clases como asegura Herbert Marcuse en El hombre unidimensional. Y en este video me propongo desmontar tres argumentos en concreto. El primero es que ya no hay producción de mercancías y que la producción de mercancías ha sido sustituida por el sector servicios. La segunda idea que quiero desmontar es que los científicos, los técnicos y los especialistas representan una nueva clase, desmitificando la idea de que el trabajo intelectual ya no implica las dinámicas de la relación capital-trabajo asalariado, de la producción de plusvalía que describe Marx. Y tercero, mostrar que en el sector cuaternario, en la industria del entretenimiento, en el mercado de las acciones, la riqueza, el dinero que circula, el capital, depende de la producción de mercancías, que sigue siendo la columna vertebral de la economía capitalista. Comenzando por el primer punto, posmodernos como Deleuze plantean en un texto titulado La sociedad del control, que el capitalismo ya no es un capitalismo de producción, sino un capitalismo que quiere vender servicios y comprar acciones. Ya no es un capitalismo que compra materias primas, sino es un capitalismo que vende los productos por partes, y es un capitalismo en donde la producción se relega al tercer mundo. Ese es un planteamiento casi textual de lo que dice Deleuze en el texto sobre las sociedades del control. Comencemos por la primera frase. Ya no es un capitalismo de producción, sino es un capitalismo que quiere vender servicios y comprar acciones. ¿Qué es un valor de uso? Un valor de uso, dice Marx, es un objeto exterior que merced a sus propiedades satisface necesidades humanas. Hay una necesidad para vestirse, por lo tanto se producen valores de uso para satisfacer esa necesidad. Ropa. Hay una necesidad del entretenimiento, entonces se inventa la televisión, se inventan las películas, se crea la industria de la música. Para todas las necesidades hay un tipo de trabajo útil que implica objetivación de trabajo físico o intelectual, no importa si es físico o intelectual, que genere un valor de uso específicamente creado para responder a una necesidad particular. Cuando ese valor de uso se lleva al mercado, se hace abstracción de las propiedades cualitativas del valor de uso y de la especificidad del trabajo invertido en su producción, y ese valor de uso pasa a convertirse en un valor de cambio. Y ahí es cuando surge la mercancía. Una mercancía es un objeto doble, es valor de uso y es portadora de valor. ¿Qué es el valor? El valor es una cierta cantidad de trabajo abstracto contenido en todo valor de uso y que se manifiesta solamente a través del intercambio. Desde la forma simple o singular del intercambio, en donde mercancía A se equipara con mercancía B, y al equipararse se hace abstracción de sus diferencias cualitativas y se dice 10 celulares valen lo mismo
que 4 carros, por ejemplo, o 20 chaquetas cuestan lo mismo que un celular, aunque las chaquetas y los celulares sean valores de uso diferentes cualitativamente, responden a necesidades distintas, tienen que ser producidos por trabajos útiles heterogéneos. A través del intercambio se equiparan en tanto portadoras de valor. Lo que se está diciendo cuando se mira una ecuación en donde 20 chaquetas equivalen a un celular es que 20 chaquetas tienen la misma cantidad de valor que un celular, y ese valor se mide en precio a través del dinero. Por lo tanto, el dinero tiene dos funciones. Primero, como medidor de precios, mide la cantidad de trabajo abstracto determinado a su vez por el tiempo social necesario de producción, que es el promedio en el cual se produce cualquier tipo de mercancía, dado el desarrollo tecnológico y la capacidad de trabajo de una sociedad específica, y lo mide cuantitativamente. La segunda función del dinero es ser el mediador de la circulación. Hay dos tipos de circulación: la circulación simple de mercancías, en donde las mercancías se venden, entonces es mercancía, dinero, mercancía para comprar una nueva mercancía, se vende para la compra. El segundo tipo de circulación, que ya es el ciclo del capital, es la circulación del dinero como capital, y esta la representa Marx como dinero, mercancía, dinero. Entonces se adelanta dinero, se compra una mercancía, luego se vende esa mercancía por dinero y vuelve a circular el dinero para comenzar el ciclo, porque es circular, dinero, mercancía, dinero. Ese dinero vuelve a cumplir la función del dinero inicial, que luego permite comprar una mercancía. Lo que hace que el dinero funcione como capital, que es valor en circulación, es la valorización del valor. Y la valorización del valor se da a través de la plusvalía. La plusvalía puede ser absoluta o relativa, y es el valor excedente que un productor produce en el proceso de elaboración de una mercancía. La plusvalía se calcula sumando lo que el capitalista invirtió comprando el capital constante, la magnitud del valor del salario del trabajador, y restando el precio a la suma del capital constante y el capital variable. Ahí se obtiene el valor excedente que un trabajador genera, y que, aunque es fruto de su trabajo, va a parar a los bolsillos del capitalista y valoriza ese valor en circulación, que es el capital. Entonces Marx dice que el capital asume la forma de dinero y de mercancía en los ciclos de circulación, y así entonces se comienzan a describir las dinámicas del mercado. Ahora, volviendo al planteamiento de los posmodernos, si no hubiese una producción de mercancías y fuese solamente un capitalismo de servicios, no habría dinero, porque el dinero mide la cantidad de valor que tienen las mercancías. Ahora, puede ser, y esto lo analiza Marx, que los precios no correspondan a la cantidad de valor, y en ese caso ya no son lo que se denominan precios directos. En el caso de un aeropuerto en donde se vende una mercancía 4 veces más costosa de su precio directo, ahí entonces nos encontramos con una valorización del dinero a partir de la especulación, a partir de la fijación de precios por la competencia. Pero esas son dinámicas particulares. Cuando hablamos de precios directos, estamos hablando de una medida directa de la cantidad de valor de las mercancías. Ahora, si no hubiese mercancías sino solo servicios, el dinero no podría existir, porque ¿de dónde vendría la determinación cuantitativa del precio si el valor no se expresa en el valor de cambio, y si el valor no proviene del trabajo abstracto, y si el trabajo no es la fuente generadora de la riqueza? Segundo, el sector servicios se ha venido privatizando debido a las políticas neoliberales, y nos encontramos con una proletarización de los trabajadores en el sector servicios. Es que el neoliberalismo, con Pinochet, Margaret Thatcher y Reagan en Estados Unidos, tenía como objetivo acabar el estado de bienestar, llevar a cabo el libre mercado, y el libre mercado quiere decir darle completa autonomía a los capitales particulares, de tal manera que la salud se privatiza, la educación se privatiza y los servicios son regulados por empresas particulares. Esa es la tendencia a la privatización. Cuando se privatiza el sector servicios público, comienza a aparecer la plusvalía, y por lo tanto la relación capital-trabajo asalariado sobresale mucho más que cuando, por ejemplo, miramos un colegio público o miramos un hospital administrado por el Estado. Cuando se administra privadamente, por una entidad privada, por un capital particular, ya aparece la plusvalía. Entonces, contrario a lo que plantean los posmodernos,
Hoy en día, cualquier tipo de mercancía, sea un videojuego, sea una película, sea el álbum de una banda musical muy famosa, sea un computador, un celular, una cámara, un vehículo, ropa, alimentos, desde materias primas hasta las máquinas más sofisticadas, tienen que ser son el resultado tanto de trabajo físico como de trabajo intelectual. Por lo tanto, en el sector cuaternario y en la industria del entretenimiento, no importa lo avanzada que sea la tecnología, no importa lo especializados que sean los trabajadores, en este caso científicos, químicos, biólogos, físicos, no importa si se trata de una mercancía intangible como una película, no importa si se trata de un videojuego, de una serie de televisión o de una canción de una banda muy famosa, se cumple la antítesis entre valor, de uso y valor, se cumple la manifestación del valor en el intercambio, se cumple la producción de plusvalía y la relación entre el precio y el salario, se cumple la necesidad de comprar capital constante y capital variable, se cumple el ciclo del capital que empieza por la producción de la mercancía y luego va a la circulación, se cumple el comportamiento del valor como dinero y como mercancía, de tal manera que el dinero circule como capital. Entonces nos encontramos con que la lógica capitalista que describe Marx funciona perfectamente en el sector cuaternario y en la industria del entretenimiento. Luego no hay tal cosa como una sociedad postindustrial, porque cuando Maglub afirma en la sociedad de la información que la información y lo mismo Lyotard en la condición posmoderna y el conocimiento son ahora las fuentes de la producción y ya no el trabajo físico, pasan por alto que el trabajo intelectual, así no sea físico como el de un obrero o el de un niño en una mina de sal o el de un campesino en Latinoamérica, sigue siendo trabajo porque implica un salario, porque genera una plusvalía y porque está sometido a una relación de poder con el capital. Entonces, la relación capital-trabajo asalariado, la producción de plusvalía, el salario, la circulación del capital, las dinámicas del valor de uso, del valor, todo esto sigue siendo más vigente hoy en día, y digo más vigente porque el capitalismo primero es global, segundo, a través del proceso histórico de acumulación y descentralización, las dinámicas económicas se han vuelto extremadamente homogéneas, son iguales en China a como son en Estados Unidos. Así haya ligeras diferencias entre el capitalismo de Estado y el capitalismo neoliberal, en última instancia hay producción de plusvalía, en última instancia hay centralización de los recursos, hay propiedad privada sobre los medios de producción, y esos rasgos del modo de producción nos permite ver que económicamente el capitalismo no ha mutado radicalmente. No hay tal cosa como una nueva clase de tecnócratas, porque sucede que esos científicos, químicos, biólogos, físicos, esos ingenieros de sistemas, esos especialistas que contratan grandes compañías como Microsoft, Apple, que contratan en los laboratorios donde se producen los medicamentos, son proletarios porque están produciendo una mercancía. A través de la objetivación de su fuerza de trabajo están generando una plusvalía y están recibiendo un salario. Entonces no son una nueva clase, como plantea, por ejemplo, Albert Camus en El hombre rebelde. No son una nueva clase como plantean los posmodernos. Se conserva la definición de proletario no como el obrero que solamente depende de sus músculos para trabajar, de su fuerza física, sino como aquel que con cualquier tipo de forma de trabajo física o intelectual produce plusvalía, genera una mercancía y recibe un salario. Para finalizar, en el mercado de las acciones, los porcentajes que se compran de las compañías son porcentajes sobre capitales que comercializan con mercancías, la especulación de capital ficticio, la actividad del capital financiero. Todas estas dinámicas económicas no flotan por los aires, sino que dependen de la unidad elemental de la riqueza socialmente producida, que sigue y seguirá siendo durante mucho tiempo la mercancía. Por lo tanto, la idea es mostrar que las categorías que desarrolla Marx en El Capital son hoy en día más vigentes porque el capitalismo ha agudizado sus tendencias desde la ley a la disminución tendencial de la tasa de ganancia, que explica por qué se producen las crisis, hasta la producción de plusvalía relativa, hasta una mayor centralización, y eso quiere decir que Marx es hoy en día sumamente esclarecedor porque es el único que explica rigurosamente cómo funciona el mundo económico
y es necesario no solo políticamente, sino desde el punto de vista del compromiso con la verdad en la academia, desmentir aquellos discursos que encubren la realidad económica, que es el caso de la idea posmoderna de lo postindustrial.